Muy buenas tardes a todos mis amados hermanos y hermanas en el Señor. Agradezco al Señor la oportunidad de poder dirigirme a ustedes una vez más en esta tarde. Hoy día domingo 28 de junio, ¿cierto? Donde en el día del Señor nos congregamos a través de la distancia, a través de las pantallas, pero con una convicción de que Dios ha permitido este tiempo y de que lo que estamos haciendo es algo bueno, porque edifica nuestros corazones, nos hace entender el valor de la congregación, del estar juntos, del adorar juntos, el estudiar juntos su palabra. Y aunque este tiempo ha representado un desafío para la iglesia, sabemos que la iglesia no puede quedarse detenida, que la palabra del Señor no está presa, no está en cuarentena. Al contrario, la palabra del Señor corre y es glorificada. Por eso nosotros la predicamos, la enseñamos, la creemos, la vivimos. Por eso, hermanos, quiero invitarles a que podamos orar y podamos leer su palabra. Amén. Señor, te agradezco este momento que nos permites acercarnos a tu palabra y gracias porque has prometido enseñárnosla, mostrarnos el camino, guiarnos a la vida eterna. Y te ruego que produzcas el fruto por el cual tú estás enviando esta palabra en este día a nuestras vidas y a nuestros corazones. Santifícanos, Señor, en ti y glorifica tu nombre, Señor, y ayúdanos a ser fieles y leales al mensaje que escuchamos, Señor, al responder a él con eh, una humildad y mansedumbre, Señor, tanto para recibirla como para hacer aquello que tú nos estás pidiendo a través de ella. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Leamos en Hebreos capítulo 6. Voy a leer del versículo 1 al 12. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Pero Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Cuando nos acercamos a este texto de Hebreos capítulo 6, sin duda, hermanos, nos acercamos a uno de los textos más complejos de la palabra. Eso no significa que no podamos lograr entender lo que Dios nos quiere decir a través de él y lo que esto significa en el contexto de todo lo que hemos venido diciendo, explicando exhortación tras exhortación, pasaje tras pasaje. Veíamos la semana pasada, ¿cierto?, de que a la iglesia se le está exhortando a madurar y se le exhortó de una forma firme y fuerte por el hecho de que ellos se habían vuelto tardos para oír. Y hablamos de la responsabilidad que el creyente tiene, ¿cierto?, de seguir creciendo. Y aquí hay una explicación lógica de qué forma se espera que el cristiano crezca y cuáles son las consideraciones que ha de tener. Y obviamente un cristiano crece cuando observa y considera la doctrina.
Y de acuerdo a lo que nosotros leemos acá, ¿cierto? Hay doctrinas que son elementales y obviamente el Evangelio es una de ellas. Pero dentro del Evangelio hay doctrinas que son el ABC. Y quiero, entre paréntesis y comillas, decir, ¿cierto? Dentro del Evangelio existen doctrinas que son el ABC. Porque el Evangelio en sí no es el ABC. El Evangelio es nuestra vida. Y es lo que nosotros por la eternidad estaremos conociendo con la ayuda de nuestro Dios. Porque representa los misterios de Dios. Por lo tanto, no podemos pensar que el hecho de que una persona escuche una predicación, que se le predique el Evangelio, responda positivamente al Evangelio, y pensemos, ya conoce y sabe todo lo que significa el Evangelio, no es así. Por eso, cuando se le anima a los hermanos a seguir adelante, avanzar hacia la perfección en cuanto a la doctrina de Cristo, se habla de doctrinas, por ejemplo, como el arrepentimiento, eh, los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. 6 doctrinas que son, de acuerdo al autor, ¿cierto?, un fundamento, pero que nos invitan, ¿cierto?, a no despreciarlas, pero sí a considerar que el Evangelio conlleva doctrinas mucho más profundas. Por ejemplo, se está hablando de Cristo como el sumo sacerdote y se consideraba esa doctrina, ¿cierto?, a los ojos del autor como algo profundo y difícil de explicar y que aquellos hermanos no podían entender a causa de su inmadurez. Entonces, pero esto, que también representa, ¿cierto?, la base, el fundamento, hay que entenderlo, ¿cierto?, desde el punto de vista judío, que son judíos a quienes que se le está hablando, y estos judíos tenían el fundamento a través de las enseñanzas del Antiguo Testamento, donde habían rituales y formas, ¿cierto?, que ellos podían entender y que ya deberían haberlas aplicado a la persona de Cristo. Al venir el cristianismo, al venir a la fe, ellos deberían haber aplicado, haber puesto cierta atención de que esto que se menciona, ¿cierto? Eh, Implica de que ellos ya lo tenían como aprendido, no era necesario volver a poner el mismo fundamento, ya se había puesto. Entonces, el autor quiere animar a los hermanos a que sigan adelante. Y él agrega, ¿cierto?, esta frase, y esto haremos en verdad si Dios lo permite. Cuando se nos introduce ahora el tema quizás más complejo que tenemos que tratar. Eh, en lo general, se les sigue insistiendo a los hermanos que deben crecer, ¿ya? Y que no tienen que quedarse pegados en ciertas áreas de su vida. Entre paréntesis, también quiero decir que no pecamos al presentar que por el hecho de que son judíos, es probable que parte del grupo de hermanos que estaban aquí hayan sido fariseos, ya que las 6 doctrinas que se mencionan son 6 doctrinas que Jesús discutió con ellos y que en muchas de ellas, ¿cierto? Obviamente ellos salieron reprobados frente al Señor porque muchos de ellos no representaron un deseo de querer creer y de afirmar una sujeción al señorío de Jesús sobre sus vidas, al contrario. Por lo tanto, no podemos desestimar el hecho de que es posible que hayan sido parte de los retrocesos espirituales que estén dentro de la iglesia. Algo que quiero añadir a esto es que no debemos olvidar, cuando estamos frente a un pasaje como este y una exhortación a la iglesia en general, que Dios nos dice en su palabra que en la iglesia no hay solamente creyentes. En la iglesia encontramos por lo menos 3 grupos de personas. Y dentro de ellos están los creyentes verdaderos, los incrédulos, que no son creyentes, y creyentes inmaduros. Y el Señor va a abarcar en su enseñanza a todos los grupos. Por eso es importante entender, ¿cierto?, quiénes son los destinatarios de la carta para que también podamos entender la forma y los términos que vamos a encontrar en la exhortación. Entonces, los hermanos tienen que avanzar, tienen que crecer,
más allá de ciertas doctrinas elementales. Y ahora dice, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole, digo, a vituperio. Este texto, este pasaje representa mucha confusión en muchos sectores, pero espero de una forma sencilla poder explicarles que este texto no está diciendo que un cristiano convertido puede perder su salvación. Espero poder llegar a convencerle de que no es lo que la Biblia quiere decir. Pero hay términos, ¿cierto?, que nos parecen potentes, como esta primera frase, ¿cierto?, que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Cuando la Biblia habla aquí de iluminación, ¿cierto?, tiene que ver con una acción, obviamente, en la que una persona ha recibido luz. Normalmente en la Biblia vamos a encontrar alusiones en este sentido al, al conocimiento, ¿cierto? A que la persona entendió algo. Pero rápidamente quiero decir que el hecho de que una persona entienda algo de Cristo o experimente algo de la presencia del Espíritu Santo en su vida, para que la Biblia nos diga que fueron iluminados y al mismo tiempo gustaron del don celestial. Muchos han explicado que el don celestial, bueno, lo dice la Biblia, ¿no?, que el don celestial es Cristo, pero también se habla del don celestial como el Espíritu Santo. Entonces, una persona, nuestra convicción y mi convicción como pastor, ¿cierto?, es que una persona que ha sido transformada, que ha sido cambiada, nacido de nuevo, es una persona que no puede, ¿cierto?, perder su salvación. No porque yo lo pienso, lo creo, sino porque cuando observamos el obrar del Espíritu Santo en la vida de una persona, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, eh, con algunos hermanos hemos estado estudiando esto, y entendemos, ¿cierto?, lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Entendemos lo que significa estar unido, ligado a Cristo. Cuando entendemos lo que implica la doctrina de la justificación, cuando entendemos lo que es la regeneración de la vida de una persona, y que mucho de lo que he dicho acontece en el momento de la conversión, es un absurdo de verdad pensar que alguien que ha experimentado una transformación de tal magnitud pueda volver a morirse, por ejemplo, y volver a resucitar, ya que la Biblia dice que estábamos muertos espiritualmente y que Dios en ese estado nos dio vida. Solo uno de los tantos ejemplos que podía citar en cuanto a la transformación, a la obra poderosa que Dios efectuó al momento de perdonar a una persona y traerla a la vida espiritual con Cristo. Entonces, obviamente, si dijéramos que una persona pierde la salvación y que este recaer, este haber gustado el don celestial, este ser iluminado, significa una persona que necesariamente estuvo en la iglesia siendo convertida y por eso le ocurrió esto que estamos leyendo, sería una contradicción claramente con gran parte de la enseñanza del Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando el Señor nos está hablando acá, y queremos entender, ¿cierto?, qué quiere decir realmente el autor cuando habla de que es imposible que una persona que haya experimentado todos estos beneficios, la iluminación, el don celestial, el participar del Espíritu Santo, el gustar de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, recaigan. Sin duda está hablando de acciones en las cuales esa persona recibió muchos beneficios de parte de Dios, pero que al mismo tiempo, ¿cierto?,
está mencionando de que esa persona no puede ser renovada para arrepentimiento. El estado espiritual de esta persona sin duda se describe como algo grave. Y esa es la advertencia que el autor quiere hacerle ver a los hermanos. Esta situación es compleja. Y quiero decir, hermanos, que el decir que una persona ha sido iluminada y que tiene conocimiento intelectual de verdades espirituales no significa conversión, no significa salvación. Y quiero mostrarles, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51. ¿Recuerdan a Esteban cuando él predicaba lleno del Espíritu Santo a hombres como Saulo de Tarso? Sabemos que Saulo se convirtió, pero no por el sermón de Esteban. Dentro de la exhortación que él les hizo fue, versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué quiero decir con ese texto? Ellos fueron iluminados. Ellos recibieron una palabra. Gustaron de un siervo de Dios que les predicó la palabra de verdad. Ellos tenían el obrar del Espíritu en sus vidas frente a ellos a través de Esteban y a través, cierto, de la verdad de la palabra. Pero el hecho de que hayan sido iluminados y que gustaran, cierto, del don precioso del Espíritu Santo, de Cristo a través de la predicación, no significa que se convirtieron. Al contrario, nos dice el texto que le resistieron. Y como le resistieron, obviamente, no se convirtieron. Y cuando nosotros leemos en la Biblia que muchas personas como Demas estuvieron en el ministerio con el apóstol Pablo, ¿cierto? Que estuvieron, finalmente Pablo dice, Demas me abandonó porque amó al mundo. Y esto a mí me hace pensar en las palabras del Señor Jesús y en la parábola del sembrador, donde nos dice que muchas personas han gustado de la palabra y del gozo que provoca la palabra en sus corazones, pero que al mismo tiempo, si la semilla cayó entre espinos o piedras, pedregales, son personas que representan personas, ¿verdad?, que por un tiempo creerán, pero cuando venga la persecución o cuando venga la prueba, ellos dejarán de creer. Pero eso no es porque eran convertidos y luego dejaron de serlo, sino que simplemente nunca se convirtieron. Entonces, lo que el autor está diciendo acá es que aquellas personas que han sido iluminadas, y esto me ayuda a entender, ¿cierto?, de que muchas personas que van a ir al infierno no se van a ir con ignorancia o por ignorancia de la verdad. Ellos habiendo entendido quién es Cristo, habiendo escuchado el mensaje, incluso muchas personas que van a estar en el infierno van a poder dar testimonio de que vivieron, experimentaron la presencia del Espíritu Santo, sanándoles, liberándoles de demonios, habiendo recibido señales milagrosas en sus vidas. Aún así estarán condenados en el infierno. Y esa es la advertencia que se le está dando a los hermanos, porque es necesario madurar, crecer, avanzar, porque muchas personas han vivido esta experiencia de ser iluminados, haber gustado del don celestial, ya sea de Cristo, del Espíritu Santo, haber sido hechos participantes de algún milagro, de alguna obra de Dios en su vida, y no necesariamente un milagro de haber sido paralítico o ciego o sordo y haber sido sanado, sino haber sanado del corazón, una depresión, no sé, alguna atadura espiritual. Entonces, ¿y cuántos han estado, cierto, a los pies de la enseñanza de Jesús, como aquellos que comieron del pan en el monte o en el desierto,
pero que luego gritaron, crucifíquenlo. Entonces, no debe extrañarnos a nosotros que personas que aparentemente eran creyentes o estaban en la iglesia eh, y recayeron porque tal vez se bautizaron, porque tal vez hicieron una profesión de fe pública, tal vez caminaron por un tiempo, pero ahora ya no. Eso no significa, insisto, que aquí el texto nos esté diciendo hay personas que se salvaron y que luego recayeron y ahora no pueden ser restaurados. Algunos piensan que una persona después que se ha bautizado, por ejemplo, y recae, no puede ser restaurada. Eso contradeciría, por ejemplo, la acción del mismo apóstol Pablo de tener a un creyente en la iglesia en pecado de inmoralidad y que dice, sáquenlo, excomúlguenlo de la iglesia para que a ver si allá, estando en dolor y apartado, puede recapacitar. Y cuando vuelve dice, hermano, recíbanlo. Entonces estaría contradiciendo acciones como esas. Por eso no podemos llegar a entender que este texto nos está diciendo que la salvación se pierde o que una persona que ha pecado después de ser bautizado no puede ser restaurado para arrepentimiento. La Biblia nos dice aquí que Dios es un Dios justo, es un Dios bondadoso, es un Dios compasivo. Eso no significa, por supuesto, ¿cierto?, que en su compasión el Señor no haga justicia o no le demande a sus hijos, ¿cierto?, que hagan las cosas de una forma correcta. Entonces, ya hemos dicho que la iluminación que una persona pueda recibir del conocimiento de la palabra no significa salvación, que el gustar del don celestial no significa una persona en la cual haya morado el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Sino que ha gustado del don. Gustar tiene que ver con probar, pero no necesariamente implica la transformación, el cambio absoluto que el Espíritu Santo hace o vino a hacer en la vida del creyente, porque recordemos que una vez que usted ha creído en Cristo y que el Espíritu vino a morar dentro de usted y le ha sellado, ¿cierto?, manifestando que usted ahora es un hijo de Dios, pertenencia de Dios, Él comienza este proceso de santificación, donde el que comienza la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesús, o sea, eso no va a parar en su vida. Por lo tanto, todo esto, ¿cierto?, que no es fácil de entender y de explicar. Sin embargo, lo puedo tratar de explicar de la forma más sencilla para que entendamos, ¿cierto?, de que evidentemente una persona que ha estado tan cerca de la verdad y que intelectualmente ha comprendido la verdad, eh, pueda realmente en ese estado recibir perdón, recibir misericordia. Recordemos, por ejemplo, las palabras del Señor en San Juan capítulo 3, donde dice que la luz vino al mundo, Jesucristo la luz, Jesucristo el que ilumina, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, ellos conscientemente rechazaron y hasta el día de hoy siguen rechazando la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Es la faz de Jesucristo. Entonces, los hombres en ese estado es imposible que puedan ser renovados para arrepentimiento. Porque realmente ellos sí crucifican al Hijo de Dios para sí mismo y le exponen a vituperio. Hacen del sacrificio de Jesús algo que no sirve. Ellos ofenden a Cristo porque al estar en esa condición espiritual hacen ver como que lo que Dios ha hecho no tiene ningún sentido, ningún poder, ningún valor, lo cual el Hijo de Dios, la iglesia de Cristo, sabe que no es así. Porque ella, la iglesia, los hijos, los redimidos, los santificados, ellos han vivido y han experimentado una transformación en sus vidas. Y por ende son animados y motivados al desarrollo y al crecimiento de su vida espiritual. Es posible que en un momento
haya lentitud. Es posible que en un momento haya flaqueza, pero eso no significa que el Hijo de Dios va a retroceder. De hecho, lo va a decir más adelante. Y acá lo dice suavemente, pero después dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. Entonces, porque el que retrocede no agrada su alma. Entonces, hermanos, un hijo de Dios es alguien que continúa en crecimiento. Eso nos dice la palabra. La buena tierra da a 30, 60, a 100 por uno el fruto. Va a dar fruto, ya sea en menos grado, mayor grado, pero va a dar fruto. Quizás a algunos les va a costar más, es verdad, pero no va a dejar de crecer. Pero si hay alguien que tal vez en un momento manifiesta una experiencia espiritual con Dios, pero luego vemos un cambio rotundo donde esa persona, en vez de adorar y glorificar a Dios, niega con sus hechos a Cristo, esa es una tierra reprobada. Esa es una persona que nunca se ha convertido. Entonces, el autor le sigue hablando a la iglesia y le sigue diciendo a los hermanos que usando este ejemplo, ¿cierto? Común para las personas de ese tiempo, ya que ahora quizás no estamos tan familiarizados con ello, aunque aquí estamos en un sector de campo, y podemos entender lo que esto significa, ¿cierto? Que, porque la tierra que bebe la lluvia dice que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. El autor está usando una ilustración para englobar o cerrar todo lo que ha venido enseñando. Dios hace salir, dice la Biblia, su sol sobre buenos y malos. Y Él da lluvia, ¿cierto?, a la tierra. Y la tierra que está descuidada, la tierra que no es labrada, aunque produce algo, produce puros abrojos, espinos, dice acá. Por lo tanto, esa tierra, decimos, no sirve. No sirve por causa de que no fue trabajada. El Señor está describiendo que así una persona que se descuida, una persona que retrocede, una persona que no crece, es una persona que realmente no ha sido transformada por el poder de Dios. Aunque reciba la lluvia de la bendición de la palabra, de la iluminación, del obrar del Espíritu cerca de él, en una sanidad, en un milagro, insisto, no en la transformación de su corazón. Eh, es como esa tierra que solamente se puede definir como reprobada, una tierra que no da fruto. Hermanos, los cristianos dan fruto. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, preguntémonos, ¿estamos creciendo? ¿Nos estamos desarrollando? ¿Estamos dando frutos espirituales de acuerdo a como el Señor lo establece? Hermanos, sin duda esta palabra de reflexión nos anima, pero también nos reprende. Nos anima en el sentido de que el mismo autor dice, hermanos, estamos hablando de una manera fuerte, estoy hablando de una manera que sé que puede doler, pero nosotros estamos persuadidos, dice él, de que para ustedes, amados, le dice, eh, hay cosas mejores. Es decir, que, hermanos, ustedes están debilitados, han caído, ¿cierto?, en cierto letargo espiritual, pero creemos que el Señor no va a olvidar lo que ustedes han hecho. La experiencia que ustedes han vivido con Él no es para la perdición, sino que, miren, ustedes deberían estar en otro estatus espiritual. Y mi preocupación, dice el pastor aquí, es que ustedes se vuelvan perezosos. Es de que ustedes pierdan el galardón que Dios quiere darles por causa de su servicio a su nombre.
Entonces les dice que Dios no olvida las buenas obras que un cristiano puede desarrollar. Dios no olvida el trabajo que desarrollamos por amor a su nombre. Dios no olvida. Dios puede olvidar tu pecado. Dios entierra tu pecado, pero Él no olvida tu servicio de amor a Él. La iglesia necesita ser exhortada, necesita ser animada cuando se nos van las fuerzas, cuando pensamos que las cosas van mal. Un hijo de Dios se puede debilitar, un hijo de Dios puede decaer, puede menguar en un momento, pero no significa que va a retroceder para llegar a negar el nombre de Jesús. Eso no va a ocurrir. Por eso, amado hermano, hermana, si tú has sido transformado por el poder de Dios, si tú has sido regenerado, tú puedes hoy día descansar en la promesa de Dios que Él te va a perfeccionar, que si tú permaneces en Él, tú darás frutos espirituales para la gloria de Dios. Pero si tú te das cuenta hoy que no hay ninguna influencia del Espíritu en tu vida para seguir avanzando, para seguir creciendo, que en vez de motivarte a seguir buscando al Señor, entonces preocúpate, porque quizás no eres salvo, porque quizás estás en un estado peligroso, pero si Dios te habla a través de esta palabra, es para que tú reacciones y acudas y pidas misericordia al Señor. Termino con las palabras del pastor aquí, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sin duda, cosas necesarias en la vida de un creyente. Un cristiano debe ser una persona reconocida por frutos espirituales: la fe, la paciencia, la esperanza. Son cosas que afirman el corazón en los momentos de dificultad. Hermanos, no seamos perezosos. No seamos personas que viven sin esperanza, porque tenemos esperanza en Cristo Jesús, porque las promesas de Dios son firmes, son fieles, son eternas, para que usted y yo sigamos creyendo. Pero si no soy diligente en lo que Dios quiere que sea diligente, puedo desestabilizarme al punto de quedar en un estado de inmadurez, de un letargo espiritual. Puedo llegar a un punto donde mi inmadurez me va a hacer comportarme como un no creyente. Y eso no honra a Cristo. Imagínense, hermanos, cuánto dolor produce en nosotros cuando un cristiano o una cristiana falla, peca. Cuánto dolor hay en el cuerpo de Cristo, cuánto daño se le hace al testimonio de la iglesia del Señor. Por eso debemos preocuparnos de nosotros mismos. Debemos examinar nuestros pies, nuestros pasos, hacia dónde nos conducen, y mirar hoy día hacia nuestro corazón. ¿Cuánto estamos creciendo en el desarrollo espiritual de nuestra fe? Que Dios te bendiga, que Dios te ayude para que no seas perezoso ni perezosa, sino que tú y yo podamos gustar realmente del don celestial, abrazándolo con todo el corazón y sabiendo que no es por nuestros méritos, es un regalo de Dios. La salvación que Dios nos ofrece es una realidad, es una promesa que sin duda nos sorprende que la hayamos recibido, pero nos da la garantía de que esta promesa se va a llevar a concreción, se va a concretar hasta el fin. Esa es la promesa de nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor, te agradezco en esta hora por darnos el privilegio de estar ante tu palabra, Señor, y poder comprender que somos hijos amados suyos, que aún en nuestras debilidades más profundas,
siempre usted llegará para socorrernos y ayudarnos, exhortarnos y mostrarnos el camino. Señor, ten misericordia de aquellos que tal vez por causa de la iluminación, por causa de tener ciertos conceptos de ti y de tu palabra, piensen que son hijos, pero en realidad están perdidos. Revélate a sus vidas, mi Dios, y ayúdales por misericordia, para que crezcan en el temor a tu nombre. Señor, haz tu obra y enséñanos por misericordia a seguir creciendo y desarrollando una fe que da frutos, que son visibles, Señor. Así como la tierra no puede ocultar lo que está dentro de ella, sino que en un momento ese fruto va a germinar. Así haz que tu iglesia germine en este tiempo y que nuestras vidas germinen para la gloria de tu nombre. Danos la firmeza y la consistencia de una fe firme, Señor, que está arraigada en ti, que permanece en ti hasta el día final. Sea lo que sea que tengamos que enfrentar ahora o en el futuro, ayúdanos a estar firmes. Te lo ruego, Señor, por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga y que tengamos una excelente semana. Amén.